¿Qué onda, gente de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video. Este video se va a tratar sobre un repaso de la jornada 1 o fecha 1 de la poderosísima Liga Mexicana. Como acabo de decir, antes de empezar, suscríbanse y dejen su like, se los agradecería un montón. Pero bueno, vamos a darle en esta ocasión un video hasta cuantamente curioso, ya ni sé qué dije. Este tipo de video ya lo hice hace fácilmente unos 3-4 meses, cuando empecé a subir contenido. Incluso lo podrían ir a buscar, creo yo, y podrían ir a ver que la miniatura, incluso la miniatura de ese video lo hice y me quedó muy bien, la verdad. Pero dejando a un lado eso, lo que hice en ese video y es lo que voy a hacer ahora después de un tiempo no largo, pero sí un poco, ¿sabes? Y separado, y es que en ese momento hice un repaso sobre la fecha de la Liga Mexicana. Es un repaso muy corto, muy sencillo, solo para ponerte al día. No es un análisis, porque al final de cuentas no pude verme todos los partidos, incluso si ya los vi, ya se me olvidó. Entonces no es un análisis como tal, no es un análisis de partidos, es un repaso. Mis conclusiones sobre los partidos se van a sacar a través de las estadísticas. Y como voy a mencionar ahora, las estadísticas no muestran todo, y eso yo lo sé muy bien. Las estadísticas que yo veo acá en la plataforma donde voy a hablar o donde voy a sacar mis conclusiones, son estadísticas que te muestran los 90 minutos del partido, no estadísticas que te muestran cada minuto del partido. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque puede ser que en un momento el América era superior y no sé, o en un momento el club, los Cholos dominaron por completo, arrasaron al rival y ahí metieron el gol, etcétera, etcétera. Esas cosas yo no las puedo ver porque no aparecen en la estadística. En la estadística solo aparecen números, ¿sabes a lo que quiero decir? Entonces, yo me voy a guiar a través de las estadísticas y voy a sacar una conclusión a través de eso, que puede estar incorrecto, claro que sí, porque como mencioné, las estadísticas no lo son todos, pero es la única forma que tengo para dar una conclusión al partido, si para mí es justa la victoria, si se merecía un empate o que el equipo ganador era el que debía haber perdido el encuentro. Como digo, al final de cuentas también el fútbol no es de merecimiento, sino de quien anota los goles, de quien es más determinante, de quien finaliza mejor. Esto así es el deporte y por eso gusta mucho este deporte, pero al final de cuentas para eso hay personas como yo que hacen análisis y que pueden dar su opinión desde los papeles de quién mereció el partido, quién no, etcétera, etcétera. Entonces, esto es de la fecha 1, un poco tarde, lo sé, ya vamos a la fecha 4, pero justamente voy a aprovechar este parón que hay por la Leagues Cup para intentar subir todos los videos sobre la fecha 1, la fecha 2 y fecha 3 o jornada 1, 2 y 3, como se te antoje decir. Y vamos en este encuentro. En este caso, algo que me di cuenta, que me estoy dando cuenta, y no sé si es tan normal, he visto la Liga Mexicana varias ocasiones y tampoco lo he visto tanto así, la cantidad de rojas que hay, amigo, es una barbaridad. En la fecha 1 acabo de checar los partidos que se disputaron y son 6 rojas. Conté y no son 6, son 5 rojas, conté mal, son 5 rojas, pero aún así, en la anterior fecha, en la fecha 3 que se jugó hace una semana, eran casi 8 rojas en una fecha, amigo, fue una barbaridad de rojas, amigo. ¿Cómo sacan rojas? ¿Cómo son tarjeteros los árbitros? Pero un huevo. Pero bueno, en este caso la fecha 1, que el primer partido se jugó el 16 de julio, si no ando mal. Pero bueno, vamos a repasar los partidos de una vez para no hacer largo el encuentro, largo el video. Y vamos a decir, obviamente de una voy a decir creo que todos los resultados. O bueno, voy a ir por partes, mejor, es la mejor forma. Vamos a ir por partes. El primer partido del encuentro, Necaxa 2, Atlante 1. Justamente el Atlante que había o que está volviendo otra vez después de un muy buen largo tiempo fuera. Por parte terminó ganando el Necaxa 2-1 por parte del Necaxa. Los goles fueron de, si no ando mal, de Carranza de penal a mi figura y de Pedrosa al 93, y por parte del Atlanta el gol fue de Pisuto. Acá me figura que el 18 hubo un palo de Morralán del Necaxa, o sea que pudo haber metido 3 goles incluso. Pero bueno, a ver, por parte de el Necaxa salió con un 3-4-2-1 en la formación que aquí me figura, tal vez haya formado de otra forma en el partido, puede pasar, esto es una formación que está a papel, no es todo, entonces voy a decir lo que me aparezca acá, entenderme. Por parte de Necaxa en el arco fue Jiménez, en la línea de 3 fue Oliveros, Peña y Martínez, en la línea de 4 Vargas, Ferravilli, Leiva y Morriel, en el
doble, media punta, enganche, Ruiz, Torres y de 9 Carranza. Por parte del Atlante fue con un 5-3-2, en el arco Jiménez, en la línea de 5 Portales, Carrera, tercero Sánchez, Escobar, en la línea de 3 Pisuto, Fernández, Calcilla y en el doble 9 Puente y Julio. A ver, acá me figura el partido terminó ganando el Necaxa 2-1 y por las estadísticas que puedo ver, la victoria no es tan loca, porque es verdad que total de remates estuvieron muy igualados, pero remates al arco le saca 2 de diferencia al Necaxa al Atlante. El Necaxa tuvo 5 y el Atlante tuvo 3 remates al arco en total. En posesión sí hay una diferencia abismal. El Necaxa tuvo 64 y el Atlante tuvo 36, aunque la posesión no define que tuvo dominio del partido que fue superior al Atlante. Puede ser que el Necaxa tuvo más determinación, porque tampoco es que llegó un montón. En general los dos equipos llegaron, creo que a lo que es el área chica de los rivales con la misma determinación o la misma, digamos, cantidad. Pero creo que el Necaxa llegó con más peligro. Cada vez que llegaba con criterio. Y tal vez llegaba más en general. No al área chica, sino en general. ¿Sabes lo que quiero decir? Cerca de la portería del Atlante. A ver, como dije, el Necaxa, por lo que veo, fue mejor. En ataques incluso el Necaxa es un poco mejor, pero tampoco es una locura. Y creo que eso fue el partido. Creo que el Necaxa pegó cuando tuvo que pegar. Y creo que se lo merecía, aunque sea ganar el partido por un gol, que tal vez era lo más lógico, por lo que veo acá. Pero bueno, el Necaxa creo que es justa victoria del Necaxa. Final de esta conclusión o de este partido para concluir, justa victoria del Necaxa. Para mí, justa. Por lo que veo de las estadísticas, como digo, no es todo, entonces no me diga nada o me reproche nada, son las estadísticas, gente. A ver. En otra ocasión, o el siguiente partido de esta jornada 1, de esta fecha 1, fue Cholos 3, Tigres 1. A ver, vamos a ver el encuentro como tal. Por parte de Cholos, los goles fueron de Arciga al 31, penal de Houssami al 90+5 y gol de Houssami al 90+8. Mira tu doblete del jugador en 3 minutos. Por parte de los Tigres, el gol fue al 56 de Herrera. Mira tú, al 45+1 expulsaron a Aguirre. No puedo debatir mucho esa roja porque no la vi. Entonces, vamos un poco a las formaciones y luego vamos a las estadísticas para debatir si fue justa la victoria o no. A ver, por parte del Tijuana, acá me dice que fue con un 4-1-4-1 en el arco Rodríguez, en la línea de 4 Ortiz, Gómez, Poros y Fernández, en el 5, Toña, en la línea de 4 adelantada, digamos, Preciado, Padilla, Rivero y García, y de ataque Abreu. Por parte de Tigres, en el arco Guzmán, en la línea de 4 Garza, Joaquín, Sguart y Loroña, en el doble 5 Gorriarán y Aranjo, en la línea de 3 Lainez, Bruneta y Uciel, y de 9 Aguirre, el Búfalo Aguirre. Por como veo las estadísticas, y déjenme checar bien, que haya ganado 3-1 los Cholos, creo que es más que nada determinación, contundencia, porque justamente 2 de los goles fueron fueron en los últimos 5 o 10 minutos del partido. No sé exactamente cuánto agregaron, pero el segundo gol cae al 95 y el otro al 98. Entonces, ¿sabes? Fue más, no sé si suerte, porque por las estadísticas que puedo observar están muy igualadas. O sea, remates al arco del Cholos tal vez tuvo un poco más, tuvo 7, Tigres 4, pero no hay una diferencia abismal, no hay una diferencia donde me marque que la victoria del Club Tijuana sea merecida, que la victoria del Cholo sea merecida. A ver, por las estadísticas te puedo decir, está bien, la victoria está bien. ¿Cuál es mi sensación? Que fue más un Cholos que a lo último tuvo una suerte porque terminó metiendo 2 goles, porque si tú quitas esos 2 goles, total de remates al arco del Tijuana, 5, de Tigres, 4, o sea, si quitas esos 2 goles que fueron a lo último del encuentro, el partido era totalmente igualado, pero totalmente igualado. Era más para un empate que para victoria de Cholos. Estas 2 estadísticas o estas estadísticas de remates al arco se suman al final del encuentro. Tal vez los Cholos
empujaron más, quisieron buscar más el segundo gol, encontraron el segundo y a la vez encontraron el tercero. Como digo, creo que los Cholos fue determinante, fue muy determinante, más que nada al final del casi del partido. Y terminó llevándose los 3 puntos para casa. Creo que en general el empate era lo mejor, por lo que puedo sacar, pero no mucho más. No mucho más. Vamos al siguiente encuentro. León 2, Atlas 3, donde otro partido donde hubo otra roja. Me quiero morir. A ver, por parte de León, los goles fueron de, a ver qué me dice, de Cambiano al 27 y de Cortizó al 77. Acá me muestra que hubo un palo de Arcilia al 53 y la roja fue de Cambido, justamente el jugador que metió el gol, creo que lo pronuncié mal, al 42. O sea, el mismo jugador que mete el gol en el primer tiempo se va expulsado en el primer tiempo. La verdad no lo sé por qué, entonces no lo puedo debatir. Por parte del Atlas, los goles fueron de Duke al 2, de González al 50 y de Rocha de penal al 73. A ver, por parte de León fue formado con un 4-1-4-1, o sea, un 4-1-4-1. Por parte de León en el arco, García en la línea de defensa, Reyes, Vegas, Guevara, Moreño en la línea o en el 5, Rodríguez en la otra línea de 4, Díaz, Arcilla, Echeverría y Santos, y de 9 con Vido. Espérenme. Lo siento, me quería salir. Por parte del Atlas fue con un 4-2-3-1 en el arco Sánchez, en la línea de 4 Ferreis, Capazó, Sichigal y Rodríguez, en el doble 5 Rocha y Saldívar, en la línea de 3 Duke González Hernández y de 9 Mamae, literalmente. A ver, por las estadísticas que puedo observar, el partido fue muy igualado. Sí, por las estadísticas que puedo observar, el partido fue muy disputado. Incluso las estadísticas tienen un poco más al favor a León en cuanto a un poco más ataque. Pero puede ser que en general el Atlas tal vez no llegó tanto como llegó el León. Sin tampoco una diferencia abismal, que habrá llegado el León 3 veces más al arco que el Atlas, no mucho más. Tal vez el Atlas llegó con más claridad, o sea que aunque tiene un poco menos disparos al arco, bueno, tampoco es una diferencia. El León disparó 8 veces al arco, el Atlas 7, o sea, no, tampoco. O sea, es un partido que la verdad, por lo que veo acá, fue más de empate que de victoria. Incluso el tercer gol del Atlas es de penal, para que veas. O sea, hubo un momento donde el Atlas iba ganando 3-1. Entonces, creo que el partido era más para penal, creo yo, o puede ser que no, puede ser que en el partido, aunque los dos tuvieron casi la misma cantidad de disparos al arco, el Atlas fue más peligroso, o cada vez que llegaba con más criterio, con más determinación, con más peligro. Pero bueno, por lo que yo veo y por la conclusión que puedo llegar en este partido, era más por un empate que por una victoria del equipo. No me acuerdo cómo se le dice al Atlas, siempre estoy ahí perdido. Pero bueno, era más por un empate en general. Pero bueno, terminó ganando el Atlas. Luego vamos al siguiente encuentro que fue el Atlético San Luis contra el Cruz Azul, donde terminó ganando el Cruz Azul con un marcador casi idéntico, un 2 para el Atlético de San Luis, Cruz Azul 3, literalmente. A ver, por parte del Atlético de San Luis, los goles fueron de Lamug al 46 y de Llorente al 50, o sea, fueron casi al momento, solo hay diferencia de 4 minutos. Por parte del Cruz Azul, que la remontó al 63, fue penal que la cobró Fernández, luego gol de Márquez, al 90 más 3, gol de Márquez, doblete de Márquez, si no ando mal. Acá me figura que hubo un palo del Cruz Azul en el primer tiempo, al 45 Rotondi, y no mucho más que decir. A ver, por parte de los 11 de los dos equipos, por parte del Atlético salió con un 3-4-2-1, en el arco Sánchez, en la línea de 3 Cruz, Águila y Bambú, en la línea de 4 Steph, Lamongué, Marcías y Torres, en la media punta Llorente, Rodríguez y de 9 Flores. El Cruz Azul fue con una línea de 4-2-3-1, en el arco Kevin Mier, en la línea de 4 Márquez, Dita, Piovi, Campos, el doble 5 Lira y Palavecinos, en la línea de 3 Paravela, Rodríguez y Rotondi, de 9 Everé. A ver, por como veo las estadísticas, si hay una diferencia amplia. La verdad es que aquí favorece mucho a la victoria de Cruz Azul. Total de remate,
el Atlético de San Luis tuvo 13, el Cruz Azul 20, en remates al arco tuvo 5, el Atlético 10, el Cruz Azul, posición muy igualada, pero un poco más el Cruz Azul en total de ataques. En ataques hizo una diferencia abismal, porque aquí me figura que el Atlético de San Luis tuvo 55 ataques y el Cruz Azul 116. Por lo que veo acá y por la conclusión que puedo sacar, por las estadísticas, como digo, no es todo, pero es la conclusión que yo llego, es que el Cruz Azul se merecía la victoria. No sé si por esa cantidad, pero sí se merecía la victoria del partido. El Cruz Azul es merecido victorioso. No sé qué mierda dije, pero es merecido la victoria del Cruz Azul. Bueno, vamos al siguiente encuentro. Juárez 0, Puebla 1. A ver, por parte del Puebla, el gol fue de Puch al 11 y le expulsaron a Moreno al 64. O sea, se quedó con un hombre de menos casi 20 minutos, amigo. Un poquito más, 25. A ver, por parte de Juárez fue con un 4-2-3-1 en el arco Jurado, en la línea de 4 Mayorga, Ortega, Mourinho y Aquino, en el doble 5 Muchurú, Romero, en la línea de 3 Ricardinho, Castillo y Matson, y de 9 Estupiñán por parte de Puebla, igual con un 4-2-3-1 en el arco Gutiérrez, en la línea de 4 Moreno, Almada, Vargas y Monarres, si no ando mal, en la línea de 2 Ramírez, Herrera, en la línea de 2 en el doble 5, en la línea de 3 Velasco, Organista, Gómez y de 9 Puch. La puta madre, literalmente. A ver, no sé qué dije. A ver, por como veo acá, si hay una diferencia. A ver, las estadísticas son muy iguales, pero la diferencia abismal que se nota acá es en remates al arco. El Juárez remató una vez al arco, una vez. Y Pachuca no es que remató muchas veces, bueno, Puebla no es que remató muchas veces, pero remató 5 veces al arco. Si hay una diferencia en un partido, en 90 minutos, que remates una vez al arco, ¿qué quieres que te diga? O sea, por las estadísticas son muy igualadas. Es verdad que tal vez. Aquí me dice que la posición la tuvo más el Juárez, pero es verdad que se quedó sin un hombre menos el Puebla por 25 minutos, así cualquiera. Entonces, la posición tampoco es que me importe mucho, porque una cosa es tener tenencia de la pelota, otra cosa es tener superioridad o dominar el partido. Dominar el encuentro o dominar el partido no significa tener más la posesión. Se confunde mucho eso por un estilo de juego de como sería como el de Pep Guardiola, que Pep Guardiola para tener el dominio utiliza la posesión, pero es porque es un entrenador de la puta madre, por eso, pero no significa que tener dominio es igual a tener tenencia o a tener la posición de la pelota es igual a tener superioridad o dominio, no es lo mismo. Entonces, en general, las estadísticas son muy igualadas, muy igualadas, la verdad. Pero remató mucho más al arco Puebla y creo que por eso se merecía la victoria. Creo que por eso Puebla se merecía el encuentro. A ver, vamos al siguiente. Ya me estoy quedando sin voz, amigo. Pumas 0, Pachuca 3. Tremenda rastriza le metieron al Pumas. A ver, por parte de... a ver, Pachuca también se quedó con un hombre menos, pero casi al final. Por parte del... no, Pachuca, Pumas se quedó con un hombre menos que al final. Por parte del Pachuca, los goles fueron de Montiel al 21, Rondón al 32 y otro de Rondón al 80. O sea, doblete de Salomón Rondón. A ver, vamos un poco a los 11 titulares. Por parte de Pumas salió con un 4-2-3-1 en el arco Navas, en la línea de 4 Angulo, Duarte, Silva, López, en el doble 5 Vite y Trigos, en la línea de 3 García, Morales, Córdoba y de 9 Juninho. Por parte del Pachuca formó también con un 4-2-3-1 en el arco Moreno, en la línea de 4 Mozo, Bauman, Bareto y Venegas, en el doble 5 Rivera y Montiel. Mi pollito Montiel, la verdad Montiel tremendo crack. En la línea de 3 Kennedy, Pizarro y Idrisi y de 9 Salomón Rondón. A ver, por las estadísticas que me figuran acá, la victoria del Pachuca por 3-0
es justa. A ver, creo que por las estadísticas que veo antes de empezar a mencionarlas, la victoria creo que sí es justa. Por las estadísticas, puedo decir que es justa. Por ese marcador, no lo sé. La victoria es más para un 1-0 o un 2-0. Por las estadísticas. A ver, en total de remates al arco es lo mismo que pasó. O sea, los Pumas en 90 minutos solo dispararon una vez al arco. Y Pachuca disparó 3 veces, no, 6 veces. Entonces el Pachuca fue muy determinante, pero tampoco o sea, tampoco los Pumas hicieron algo para merecer por lo menos empatarlo. O sea, una vez al arco. O sea, en general los Pumas tuvieron mala posición. Como dije, tener la posición no sirve. El Pachuca juega el contraataque en sí, juega las transiciones, por lo que siempre he visto de este equipo. Porque tiene dos enganches, dos extremos. Juega con Idris y Kennedy, que son dos extremos. Obviamente, si juegas con dos extremos, vas a jugar mucho más al contraataque. Y el Pachuca domina ese estilo de juego muy bueno. Por lo que veo acá, el Pachuca supo llegar y supo definir, literal. El Pachuca llegó con más peligrosidad, pero mucho más. O sea, llegó con más criterio y claridad al área de los Pumas que Pumas al de Pachuca, sinceramente. La victoria para mí en el Pachuca es merecida. Por esa diferencia de goles, no lo sé, pero merecida. Vamos al siguiente encuentro. Monterrey 3, Santos Laguna 2. Por parte del Monterrey, los goles fueron de Ocampos al 20, de Ocampos al 25 y de Ocampos al 31. Hack trick, la puta madre, no me vi el partido. Y de Llorio al 40 por parte de Santos Laguna y de Aguirre al 96. O sea, tremendo Monterrey. En el primer tiempo finalizó el encuentro. Casi se le complica el final, pero no mucho más. A ver, por parte del Monterrey, la formación fue un 4-2-3-1. En el arco Cárdenas, en la línea de 4 Arteaga, Acevedo, Medina y Chávez. En el doble 5 Rodríguez Torres. En la línea de 3 Ocampos, Corona y Orellano. Y de 9 Rosell. Por parte de Santos, en la línea fue con un 4-2-3-1. En el arco Acevedo, en la línea de 4 Abelia, Pardo, Sánchez, Cuevas. En el doble 5 Mariscal y Grueso. En la línea de 3 González, Boulier y Sordo. Y de 9 Llorio. A ver, por las estadísticas que me muestra este partido, la diferencia sí hay una diferencia abismal, hay una diferencia grande y que la victoria de Monterrey es merecida. Incluso yo te diría que Monterrey se mereció la victoria porque le disparó 13 veces al arco, ya eso significa que lo cagó a pelotazos, y que el Santos fue muy determinante porque de 3 veces al arco que remató, o sea, Santos remató 3 veces, Monterrey 13, para que me entiendan, al arco. Dices, 3 veces que Santos remarcó, 2 fueron gol y uno no sé qué pasó con el otro, pero 2 fueron gol. O sea, el Santos lo iba casi, o sea, si esto hubiera seguido la línea de que 3 remates, 3 goles, o sea, literalmente el Santos hubiera empatado el partido sin merecerlo, pero con una contundencia abismal. Creo que la victoria del Monterrey por 3 goles es merecida. Creo que los 2 goles del Santos no son merecidos. La victoria para un 3-0, para una goleada 100%. Eso era más el partido. O sea, el partido era para figurar 3-0. 100%. 100%. Las estadísticas me dicen que Monterrey no llegaba, o sea, ¿cómo decirlo? Monterrey en general creo que tuvo, o sea, ¿cómo decirlo? No abrumó a Santos con tantas llegadas, pero todas las llegadas que tenía Monterrey, que sí fueron una gran variedad, fueron con mucha contundencia, con mucho criterio y con mucha peligrosidad. ¿Sabes lo que quiero decir? A viceversa de Santos, que casi nunca llegó al área de Monterrey. O que si llegó, fueron aproximaciones sin tener claros, ¿cómo decirlo? Sin tener mucho criterio. Fueron llegadas sin chances de poder acabar, aunque sea en un centro o en una jugada que te digas, cuidado. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero bueno, creo que la victoria de Monterrey en general fue justa, fue justa. Vamos al penúltimo encuentro de esta fecha 1. Chivas 0, Toluca 2. A ver, terminó ganando Toluca con un gol de Alexis Vega al 42 de penal. Gallardo mete el segundo al 74. Por parte de Chivas se le expulsaron a Sepúlveda al 50, o sea, Chivas jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre de menos. También hay un poco ahí de
responsabilidad y un muy buen aprovechamiento por parte del Toluca de haber metido un gol más. Y por parte de Toluca, aquí me figura que tuvo un palo al minuto 15 de Angulo. A ver, por parte del Chivas formó con un 3-1-4-2, o sea, está medio rara la formación que me pone acá en papel. Lo voy a intentar medio a ver, adivinar. A ver, en el arco Rangel, en la línea de 3 Campiño, Romo y Aguirre. Creo yo que fue un 3-5-2 más que nada, porque fue, como dije, Rangel en el arco, Campillo, Romo y Aguirre en la línea de 3. En el mediocampo o por las bandas como Carrileros, González y Ledesma. En la línea de 3 o en el mediocampo González, Cobés y Castañedas. Y de ataque Sepúlveda y Alvarado. Sería más o menos, ¿no? En la referencia de 9. Por parte de Toluca fue con un 4-2-3-1. En el arco García. En la línea de 4 Simón, Pereira, López y Gallardo. En el doble 5 Romero y Gutiérrez. En la línea de 3 Angulo, Castro, Alexis Vega. Y de 9 Díaz Price, si no ando mal. El joven Díaz Price. A ver, por parte de las estadísticas, terminó ganando Toluca 2-0. Y no está mal, las estadísticas muestran que la victoria del Toluca merecida. No sé si también estas estadísticas son favorecidas porque Chivas se quedó con un hombre de menos casi todo el segundo tiempo. También hay que hablar de eso en el momento que le sacaron la roja. Entonces, puede ser que estas estadísticas estén favorecidas porque las Chivas jugaron con 10 hombres y casi 40 minutos. Puede ser, pero eso no quita una excusa o da una excusa para que el Toluca no lo haya aprovechado. Y el Toluca, por lo que veo acá, lo aprovechó porque tuvo más remates al arco. Si hay por lo menos le dobla en la cantidad de remates al arco que tuvo las Chivas. Remates totales muy igual, pero los que importan son los que van al arco. La verdad, la posición más del Toluca. En general, ataques muy idénticos, parecidos. Creo que el Toluca aprovechó que las Chivas se quedaron con uno. El Toluca, creo que los dos equipos llegaron con la misma cantidad de veces, pero el Toluca llegaba con más precisión, como diría, con más criterio, con más contundencia, con más claridad, ponía más en duda el arco del Chivas que Chivas el arco de Toluca. Creo que la victoria del Toluca es un check, está bien, está bien. Ahora vamos al último encuentro de esta fecha y por fin descansar la puta voz. Me estoy muriendo, gente. A ver, Querétaro 0, América 1. Le expulsaron 1 al América. A ver, por parte del partido, los goles fueron de Violante al 83. Acá me dice que el América tuvo un penal al 73, pero lo falló Martín. A ver, ¿qué más? Cervantes, el que se fue expulsado, doble amarilla, por lo que veo acá, doble amarilla, que fue roja directa al 88, o sea, tampoco fue un gran tiempo lo que jugó el América con un hombre de menos, jugó 10 minutos o 20 minutos con un hombre de menos. A ver, vamos a los 11. Por parte del Querétaro fue con un 4-2-3-1. En el arco, Allison en la línea de 4, Parra, Abasquia, Reves y Duarte. Literalmente la línea de 4 de Querétaro, todos tienen amarilla, literal, o sea, todos. En el doble 5, Jomenchenko, qué nombre, Adriano. Y en la línea de 3, Cáceres, Coronel y Unjanque. Y de 9, Ávila. Por parte de la América fue con un 4-4-2. En el arco, Cota. En la línea de 4, Espinosa, Juárez, Vázquez, Álvarez. En el medio campo, en la línea de 4, Valiente, Sánchez, Cervantes y Borja. Y en el doble, los dobles 9 o la dupla de ataque, Veiga y Henry Martín. A ver, las estadísticas me muestran que la victoria de la América es correcta. Creo que la victoria de la América es correcta. Tuvo más remates al arco, tuvo el doble de remates al arco del Querétaro. O sea, el Querétaro en 90 minutos disparó 2 veces al arco. El América remató 5. Total de remates tuvo mucho más el América. Posesión también. Ataques en general tuvo más el América. Fue un partido, no sé si igualado, pero no fue un partido igualado. Creo yo que el América fue más.
fue más, no superior ni mejor, pero sí fue más, y que la victoria por un gol es merecida y creo que es justa. Es verdad que es un partido con un huevo de amarillas. A ver, déjenme contar: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 amarillas, amigo. 10 amarillas en un partido, la puta madre. A ver, ¿cuánto fueron la cantidad de faltas? O sea, fueron 24 faltas, literalmente en total. No, fueron más, a ver, no más, fueron como 26 faltas, amigo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Tremendo partido, todo chorro. O sea, ese partido, uy, moví el puto micrófono. Ese partido se habrá literalmente pausado cada minuto. Pero bueno, al final, la victoria del América justa, justa, por las estadísticas que veo. Es, y no mucho más que decir, no mucho más que decir, ya terminamos en totalidad. Este sería el total de todos los partidos que se jugaron por la jornada 1 o la fecha 1 de la poderosísima Liga Mexicana. Ya haré en su momento para la jornada 2, lo tengo que hacer o mañana o pasado mañana, porque mañana hay partidos y tengo que analizar uno que otro para subir videos a los canales también. Entonces nos veremos en otra ocasión. Como dije al inicio, casi al inicio del video, suscríbanse y dejen su like, que se los agradeceré un montón. Y bueno, hay que despedirse. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense. Chao, bacalao. Hasta la próxima y adiós, gente. Chao.